buenas. Hoy estoy súper contenta, o sea, no solo he terminado exámenes ya, he terminado mis exámenes finales, sino que encima tengo ya todo el tiempo del mundo para dedicarme a cosas bonitas como este vídeo. O sea, solo quiero pensar en cosas bonitas porque lo está pasando un poco regu con los exámenes, me agobio un montón y... Por cierto, han empezado a hacer obras al lado de mi casa. Yo por lo menos los estoy escuchando ahora bastante. Va siendo hora de que me pille un micrófono. Es súper importante para mí este vídeo. Es si me rompéis la caja torácica y me sacáis el corazón, es lo que os vais a encontrar, porque es lo que más quiero en el mundo, es lo que soy. Es muy importante para mí esto. Aviso, la filosofía no es mi ámbito es el literario, pero sí que es verdad que tendría en algún momento que ponerme más a darle a la filosofía porque es un tema que me interesa bastante. La cosa es que eso, el romanticismo alemán, ¡oh! ¡Sorpresa! El romanticismo alemán tiene un pozo súper importante de la filosofía, así que eso, a lo mejor en este ámbito me quedo un poquillo más escueto, pero, o sea, tengo que condensar en un vídeo muchísimas cosas. Así que voy a tirar más voy a barrer para casa en lugar de hablar de algo que no domino tanto. A todo esto, si no habéis visto todavía mi vídeo de el Göttinger Hain, os recomiendo que vayáis a verlo porque sí que hay cosas que voy a decir que a lo mejor os suenan de haberlas escuchado en ese vídeo. Ya está, ahí lo dejo. Dicho esto, espero que os guste mucho el vídeo y sobre todo que lo disfrutéis. ¿Por qué hablamos de romanticismo de Jena? A diferencia de otros movimientos de la literatura alemana como el clasicismo de Weimar, la Weimarer Klassik, que tiene un solo punto en el que se concentra toda la producción, que es Weimar, del nombre, el tema del romanticismo se da en diferentes zonas de Alemania y se da en diferentes momentos de producción. Por eso se estudia el romanticismo alemán asociado a espacios. El primero de ellos es el romanticismo de Jena, el Frühromantik oder Jena Romantik, el Hochromantik oder Heidelberger Romantik, Spätromantik o Berliner Romantik y por último la Schwäbische Dichterschule. El hilo, digamos, que conduce, el hilo de pensamiento que conduce todos estos grupos es que solamente a través del arte y a través de las palabras o las letras es posible llegar al cambio social. ¿Pero por qué Jena? ¿Por qué precisamente en Jena? ¿Qué es lo que tiene Jena que no tengan otras ciudades o que no tengan otros lugares para que se pueda dar el primer surgimiento de un círculo romántico? Si vemos el mapa de Alemania en este momento, sigue siendo un Cristo exactamente igual que con el Göttinger Hain. Jena está en el ducado de Sajonia-Weimar, que es un pedo, no es ni el más grande, no es nada. La diferencia es que tiene un duque muy progresista, progresista, estaba ligado a Prusia. Su abuelo, que era el archiduque Ernesto Augusto I, lo tengo por aquí apuntado, en 1736 decretó que no quería un solo filósofo de súbdito y que si alguien se atrevía o si algún pensador se atrevía a criticarle, ¡pum!, a la cárcel. Y claro, llega su nieto, ve esto y dice, wow, no. Y empieza a fomentar el pensamiento, el libre pensamiento. Esto lo sumas a que el consejo de la Universidad de Jena estaba compuesto por 4 gobernantes sajones que tenían que ponerse de acuerdo para absolutamente todo, lo hacía todo muchísimo más lento, tanto el promulgar leyes como el que se cumpliesen estas mismas. Entonces, en ese ir tan lento todo, pues bueno, había bastante margen de juego, digamos, y los profesores tenían cierta libertad de cátedra. Y por eso tenías a profesores como Fichte, que sobre la propia clase estaban haciendo filosofía conforme hablaban. Sobre su propio monólogo estaba él desarrollando sus ideas sobre el Ich, que el Ich y el no Ich es algo súper importante porque Alemania en ese momento era un territorio feudal. O sea, ahí el Ich, en un feudo, ¿a quién le importa el ish si lo que hay que pagar es el diezmo? De repente que una persona estuviese poniendo en el centro de todo al ish, al yo, fue una barbaridad, fue un cambio absoluto. Y estaban enseñándoles una nueva filosofía que, a diferencia de otras universidades como en Francia, por ejemplo, que las universidades estaban ligadas al Estado, o en Inglaterra, que eran solamente Oxford y Cambridge, encima estaban ligadas a la religión y el programa era súper cerrado, era teología, estudiar a los clásicos y alguna movida más religiosa, rollo. Para ser parte de estas universidades tenías que también ser parte de, no sé, no era el clero, pero bueno, que están metidos en movidas religiosas, digamos. O sea,
eran cosas súper cerradas, súper estructuradas, y en cambio Jena era libertad de cátedra absoluta, y por eso las clases de Fichte se llenaban, venían desde fuera a escuchar a Fichte. Era una barbaridad lo que estaba pasando ahí. Y en esas clases estaba Hölderlin. Europa en todo esto es un absoluto polvorín, es un hervidero. La Revolución Francesa ha tenido lugar hace prácticamente nada y están Prusia y Austria también que se matan. Pero en 1795 se firma el armisticio de Basilea y además la convención había hecho ya que rodasen más de 15.000 cabezas. O sea que había como una paz, pero que había un ambiente súper tenso. Y uno de los profesores de la Universidad de Jena, Schiller estaba el pobre harto de abrir el periódico, de escuchar a la gente hablar, y era pura guerra, solo se hablaba de la guerra y de temas políticos y cuestiones políticas relacionadas siempre con la guerra, y eso a él le... tenía una salud muy frágil, mi pobre. Entonces un susto no le venía nada bien. Así que ¿qué fue lo que hizo? Pues fundó una revista, el Jugend, en el que no se podía hablar de política, o sea, ni de guerra, solamente se podía hablar de filosofía, de poesía, de arte, de belleza, de cosas bonitas. Era como una forma de escapar un poco de todo esto. Esta revista, como con todo, tenía detractores, tenía gente que estaba más a favor, y, por ejemplo, Herder bromeó diciendo que tenía que cambiarse una letra de Hogen a Hugen, que eso es puta en alemán. Y el poeta Christoph Martin Wieland, os tendría que sonar si habéis visto el vídeo de Göttingerheim, un poeta de Weimar, dice así del Hogen: en Hugen, los grandes hombres han erigido un templo con forma de inodoro para poder responder a los requerimientos de la naturaleza. Bro, no me extraña, chaval, que el Göttingerheim no te soportase y que quemasen tus cosas, literalmente no tienes ni idea de nada, porque en el Hogen fue encima donde Schiller publicó sus cartas sobre la educación estética del hombre. Una locura, una delicia de texto, que había mucha calidad ahí, y encima había muchísima gente participando. Y uno de los colaboradores principales, o que más le llamó la atención a Schiller, era un chaval que le mandaba muchísimos textos, muchísimas traducciones, fragmentos, y dijo: tú, August Wilhelm Schlegel, vente a Jena, por favor, así sería muchísimo más fácil colaborar. Y en esto Wilhelm von Humboldt, porque estaban todos por ahí, Wilhelm von Humboldt le dice: si quieres traerte a August Wilhelm a Jena, en quien te tienes que fijar es en Caroline Böhmer, que es la mujer con la que ahora mismo está. August y Caroline se conocieron en la Universidad de Göttingen, donde pasa todo, y también estaba por ahí Wilhelm von Humboldt. O sea, ellos ya se conocían de ahí, y él ya se había apispado de que August estaba que no cagaba con Caroline, pero Caroline pasaba de él, porque era una tía, era la mejor, era literalmente la mejor, era guapísima, era súper lista, tenía una gracia, un intelecto, un todo, era súper revolucionaria. La tía estuvo en la Revolución Francesa y a la tía la encarcelaron. Y en eso le escribió a August para pedirle ayuda. A todo esto ella se casó, pero su marido se murió, así que se quedó súper pronto viuda, por eso el apellido Böhmer. Y en la cárcel dio luz a un hijo ilegítimo, rollo, su nombre estaba súper mancillado por todas partes, y al pedirle ayuda a Wilhelm y ver que él estaba que no cagaba con ella, dijo: pues bueno, trabajamos muy bien juntos realmente, porque le ayudó, y empezaron eso, a traducir las obras de Shakespeare, autocorregirse entre ellos. O sea, había una dinámica de trabajo súper buena, y muchas de las cosas que les mandaba August a Schiller para la revista del Hogen eran cosas de Caroline. Así que entre ellos había una amistad súper profunda. August estaba que no cagaba con ella, pero ella no. Además, él lo sabía, él era consciente de eso. Total, que empiezan a escribirse cartas Schiller y August Wilhelm, y en eso le dice Schiller: oye, vente aquí. Y estamos unos días, tal vez Jena, y el tío dijo: venga, va. Se fue a Jena y estuvo ahí hablando con Goethe, hablando con Schiller, que eran lo mejor del mundo. O sea, se sintió en su propia salsa, estaba encantado. Total, que el 29, creo que era el 29 de junio, vuelve a Brunswick, porque es donde ellos estaban viviendo juntos, a Brunswick. El 1 de julio se casa con
con Caroline y el 8 de julio, creo que la semana siguiente, vuelve. Se mudan los dos a Jena y tenemos ya ahí al matrimonio Schlegel en Jena con una casa preciosa. No sé si fue la primera o la segunda casa que se compraron en la Leuthersgasse, el número 5, que es ahí donde empieza a pasar todo. Al poco viene además el hermano de August Wilhelm, Friedrich Schlegel. ¡Qué bueno! El tío estaba siempre con problemas económicos, siempre había que estar ayudándole, encima era muy orgulloso, tenía muchos problemas ahí por donde iba en general y siempre se tenía que apoyar en su familia para que le sacasen de los apuros. Pero bueno, total, que vino a Jena y el matrimonio Schlegel le abrió las puertas de su casa y se estuvo quedando con ellos. El mismo día que los Schlegel el matrimonio Schlegel llega a Jena, es el día en el que operan a la pequeña Sophie von Kuhn, que tiene unos 14 añitos, creo, cuando la operan y tiene un tumor en la cadera. Esta pobre chica era la prometida de Novalis, que se prometieron cuando ella tenía 12 años y él tenía 22. Justo el día que están operando a Sophie, además del doctor Stark, que luego además también tratará a la mujer de Sheila cuando se ponga mala, era un tío reconocido. Total, que la iba a operar de la cadera, además fueron unas operaciones súper dolorosas, horrible. Está Novalis viniendo de Weissenfels, que es donde vive, porque él está trabajando ahí en las minas de sal. Y no llega nunca a vivir como tal en Jena, pero Weissenfels está a tiro de piedra de Jena, así que estaba siempre por ahí, se quedaba en casa de los Schlegel, porque él ya era amigo de antes de Friedrich Schlegel y también por eso accedió, o sea, bueno, tuvo contacto, accedió al grupo de Jena, empezó a tener trato con ellos y enseguida, o sea, Novalis lo era todo, tenía un encanto, tenía una gracia, era guapísimo, era alto, tenía el pelo largo, tenía una mirada... ¡Buah! Es que las descripciones que he leído de él, que daba la gente, fascinaba a los nenes y a las nenas, pero hoy el tío era un guarro, el tío estaba más salido que el pico de una mesa y tenía un diario en el que lo apuntaba todo, todos sus impulsos sexuales, no sé si puedo decir esta palabra, las apuntaba en el diario y cuando pasaba un día sin que pensase en alguna guarrada se felicitaba a sí mismo. ¡Qué tío! Y se fue también con su hermano, me hace mucha gracia este dato, a Wittenberg. Para quien no sepa qué es Wittenberg, es la ciudad en la que empieza la Reforma. La iglesia de Wittenberg es la iglesia en la que Martín Lutero clava su 95 tesis. Es súper importante, además hay muchísimos monumentos históricos en los que tienen lugar, ¿no?, ciertos eventos de la Reforma luterana. Y el tío, en lugar de estar ahí visitando y hacer un poquito de turismo, ¿no?, conocer tal, se la pasó entera de fiesta saliendo por ahí con su hermano ligando con las nenas. Y claro, de repente conoce a Sophie von Kuhn y ya está, y cambia, o sea, cambia totalmente, no vuelve a pensar guarradas, no vuelve a escribir guarradas. Total, que tenemos ya a Novalis, a Friedrich Schlegel, a August Wilhelm Schlegel y a Caroline Böhmer Schlegel, mis amores, y más tarde vendrán Ludwig Tieck y Schelling. Todo tenía lugar en la casa de los Schlegel, en la casa del matrimonio de August Wilhelm y Caroline Böhmer. Además, la casa era de Caroline, o sea, ella era quien decoraba, ella era quien lo preparaba todo, quien estaba como amenizando todas sus reuniones. Ella era el corazón del círculo de Jena. Friedrich Schlegel hará un viaje a Berlín en el que entrará en contacto con los salones literarios. Y uno de esos salones literarios era dirigido por, creo que lo llevaba Dorothea von Weid, o por lo menos era participaba de manera súper activa. Era una mujer judía, no estaba muy felizmente casada, de hecho no estaba nada feliz con su matrimonio, y en cuanto conoció a Friedrich, los dos como que se estimulaban mentalmente el uno al otro muchísimo, se entendían súper bien, había mucha química entre ellos y empezaron pues un romance a escondidas. Entre sus conversaciones surgió una idea que enseguida le escribió súper frenético y súper loco a August Wilhelm en una carta. Él consideraba el estar escribiendo para
mecenas y para gente que les pagaba un acto de prostitución. Entonces lo que dijo, o la idea que tuvieron, era de hacer ellos su propia revista, de convertirse en ellos en sus propios jefes. Y esta revista se llamaría el Ateneo. Y el primer número del Ateneo estaría listo en mayo de 1798, con 2 textos, Polen y Fragmente, Polen de Novalis y Fragmente de Friedrich Schlegel, que estarían como los textos fundadores de esa revista y del propio movimiento. Hay un fragmento en concreto que es el más famoso, porque esto viene también de las conversaciones que tenían ellos sobre la poesía y sobre la poesía griega y qué era. Hay un fragmento que es el fragmento número 116, que es el más importante de todos. Os leo lo que dice el fragmento número 116 de Schlegel sobre la poesía romántica. Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfühlen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Die romantische Dichtart ist noch im Werden. Ja, das ist ihr eigentliches Wesen, dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. ¡Wow! O sea, vuelven al término griego de poéticos, de crear algo, de craftear, por Dios. O sea, podía ser poesía, un poema, evidentemente, una novela, un edificio, todo podía ser poesía. La cosa es esto, ständig werden, en un constante proceso de hacerse a sí mismo, de construcción. Lo que conectaba todo esto era la imaginación, que es la facultad más importante de la mente humana, porque decían que a través de la razón no podías solamente conocer el mundo. Además, ya fueron Kant y Fichte los que pusieron a la imaginación en un papel súper importante en el proceso de adquirir conocimiento. Es importante eso de la romantische Dichtart, y que por primera vez se usa el término romantisch con un sentido literario y con un sentido también filosófico. Hasta ahora lo que tenemos era el término novelesco, que es romanhaft, o sea, la raíz es la misma, pero es Friedrich Schlegel quien le da un nuevo significado. Y en todo esto dirá Novalis, die Welt muss romantisiert werden, que explica esta afirmación de esta manera: al dar a lo común un significado más elevado, al hacer que lo ordinario muestre su misterio, al conceder a lo conocido la dignidad de lo desconocido y al transmitirle lo finito un resplandor de lo infinito, estoy romantizando. Novalis, además de esto, tendrá otras aportaciones. Escribe, además en esta propia revista, en el Ateneum, lo publica, sus himnos a la noche, que los escribe en el cementerio delante de la tumba de Sophie von Kuhn, de su prometida, que llega un punto en el que la idealiza tanto que se vuelve una religión para él, y está él en el cementerio, delante de su tumba, al alba, con la iglesia iluminada por la luz del atardecer y el bosque a lo lejos. Y el tío decía que sentía que Sophie estaba ahí y que le estaba acompañando y que estaba con él. Y en este momento es cuando escribe sus himnos a la noche. Otra obra que escribe, también súper importante, es el Heinrich von Ofterdingen o el Enrique de Ofterdingen. Esta no la llegó a terminar porque mi pobre murió a los 28 añitos y dejó solo la primera parte, y la segunda se quedó a medias, y luego, después de su muerte, Tieck y Friedrich Schlegel le estuvieron retocando lo mínimo porque les daba muchísima cosa el wow, esto es divino, no podemos tocarlo, y se lo publicaron, pero eso después de su muerte. Si veis el título no os va a decir nada, Heinrich von Ofterdingen, pero si conocéis literatura alemana del medievo, sí. Heinrich von Ofterdingen era un cantante del Minnesang, no se sabe si es real o no, hay gente que dice que es más mítico, pero bueno, hay una imagen del Códice Manesse en el que aparece él, que me pareció súper chula. Además hay personajes reales en la historia como Klingzoa,
que es otro cantante del Minnesang, que es un absoluto viaje a la Edad Media, o sea, ya solo por el título te tienes que retraer a la Edad Media, y es en el Heinrich von Ofterdingen donde introduce Novalis la idea de la flor azul, que es una flor azul que solo aparece en los sueños y que cada vez que la intenta alcanzar este Heinrich se aleja más y más y más, y se convirtió eso al final en un símbolo del romanticismo alemán, en el sentido de que representa el anhelo, el amor, el viaje hacia uno mismo, porque aparecen los sueños, ¿no? Pero también podría representar la poesía, además la poesía romántica, por ese ständig werden. No puedes alcanzar una poesía romántica perfecta porque está permanentemente en un proceso de hacerse a sí misma, así que por más que te quieras acercar a ella, no puedes, se aleja, está en un werden constante, en un proceso de hacerse a sí misma. No es posible alcanzar la poesía perfecta, igual que no es posible alcanzar esta flor azul. Al ser Novalis un romántico del primer círculo, también tiene escritos teóricos para asentar las bases estéticas y las bases ideológicas, digamos, de lo que es el romanticismo, y es un texto que se llama Die Christenheit oder Europa, la cristiandad o Europa, que al final no la publicó, porque cuando la estuvo leyendo en la casa de Jena, en la Neutra Casa, la gente no sabía muy bien cómo reaccionar porque estaba súper reciente un problema que había tenido Fichte con la iglesia, o sea, no con la iglesia, pero con la universidad por temas religiosos, porque le habían acusado de ateísmo, tal, entonces estaba todo muy... y el tío se tuvo que ir a Berlín, porque enseguida le echaron, no querían movidas, estaba todo un poco... no era el mejor momento para publicar un texto sobre la religión, y de hecho le preguntaron los jóvenes románticos a Goethe, que Goethe no era romántico, aviso, no era romántico, pero era mayor, el tío ya tenía una importancia tal, y sí que le gustaba mucho ir a Jena y estar en contacto con ellos para ver cómo iban las nuevas tendencias literarias tal, y también que ahí estaba Schiller, y Goethe y Schiller eran we're like this, estaban así, Goethe y Schiller. Total, que le preguntaron a los jóvenes románticos, oye tal, ¿publicamos esto? No, porque no sabemos muy bien qué hacer, y Goethe lo leyó y dijo, no, mira, no. Pero ¿qué decía Novalis en este texto? Novalis lo que hace en este texto es echar de menos a una Europa que en su momento estuvo unida, sobre todo con su patria, Alemania, digamos, con Carlomagno. Y como elemento unificador estaba la religión, que era la religión católica. Para él, en general para los románticos, lo que hizo Lutero, o sea, todo el proceso de la reforma es como, guay, vale, le has dado una Biblia al pueblo, perfecto, pero tío, le has quitado la magia, le has quitado el arte, o sea, las catedrales católicas llenas de arte, llenas de escultura, de pintura, te lo has cargado, lo has teñido de blanco, has teñido las paredes de blanco, les has quitado el arte al pueblo. Dorothea von Weid le escribe en una carta a su amigo Schleiermacher que el catolicismo estaba en el círculo de Jena a la orden del día. Pero, de todas formas, Novalis tampoco está haciendo una apología a la vuelta al catolicismo. No, él promulga una religión basada en la belleza, en el sentimiento, en el arte, pero algo unitario, algo que una a todo el mundo, y que sobre la base de esto esté el amor y la sensibilidad. Es un poco hippie Novalis en algunas cosas. O sea, Novalis lo que quiere o lo que promueve, digamos, es el amor más que una iglesia institucionalizada, ¿no? El tío quiere generar una nueva religión para los románticos y de los románticos para el mundo. Pero sí que es verdad que se echa bastante la mirada de vuelta hacia esta Edad Media y hacia esta Edad Media idealizada. Y siguiendo con el hilo de la Edad Media, vamos ahora a fijarnos un momentito en la figura de Ludwig Tieck, que Ludwig Tieck tiene una obra súper extensa, el tío escribió un montón, y tiene una obra que nace de un viaje que hace con su colega Wackenroder. Los dos son del norte protestante, porque es en el norte, o sea, importa que sean del norte, porque es eso, donde triunfa la reforma. Ellos son de Berlín, en el sur no. Y el viaje que hacen, lo hacen por Franconia, que Franconia está en Bayern, en Baviera. Que Baviera es el bastión católico de Alemania. O sea, hay más ciudades que son católicas, como Köln, por ejemplo, pero es en Baviera donde se vive el catolicismo, o sea, se vive, donde hay mucho más, es más fuerte. En este viaje empiezan por Nuremberg, que Nuremberg es una ciudad
preciosa, preciosa, preciosa. O sea, no os quedéis solo con los juicios de Nuremberg. Nuremberg es muy bonita. De ahí se van a Bamberg, que Bamberg es una ciudad que mezcla todo tipo de arquitectura, arquitectura medieval, arquitectura barroca. Aglutinaba todos los estilos de arquitectura que habían ido pasando. La ciudad es una obra de arte en sí, es preciosa. Tengo unas ganas de ir a Bamberg y además está llena de esculturas, está llena de arte, porque es católico. La catedral de Bamberg es preciosa y ahí se dieron cuenta de cómo ese arte católico no se quedaba solamente en la catedral, sino que iba también a las calles. Estaba por las calles con esculturas, con figuras y también llegaba a las casas de la gente. O sea, ese arte lo impregnaba todo. Y desde Bamberg fueron luego al castillo, ¿cómo era? Schloss Weissenstein. Y ahí se toparon con una colección de pintura de Durero, de Dürer, que les supuso un arte absolutamente genial, brutal. Les parecía que la calidad de la pintura de Durero era exactamente igual que la de cualquier otro renacentista italiano y se dieron cuenta del valor que tenía el arte en la vida y sobre todo el arte alemán, que tenían un pasado absolutamente magnífico y súper rico y que tenían que volver a ello y tenían que retomarlo y tenían que volver a ponerlo en valor, porque durante todo este tiempo se había estado tapando y nos habíamos estado fijando en el arte de otra gente y no en el alemán. De ahí van a escribir la primera obra romántica, digamos, que se puede considerar, que se publica en Berlín en 1797, que es, lo tengo súper destrozado, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, que sería así como desbordamientos del corazón de un hermano conventual amante del arte. Es un pobre monje que en sus últimos días empieza a escribir sobre el valor del arte, sobre lo que implica el arte para la humanidad, Además todo esto lo mezcla con religión y es tan bonito, me ha gustado un montón y además leerlo en alemán ha sido un gusto, no sé, me ha parecido además como en alemán eso, especialmente bonito. Y os voy a leer un par de citas que me han parecido súper bonitas o que ya desde los primeros capítulos me llamaron la atención de lo preciosas que me habían parecido. Denn allerdings ist die Schönheit in der Kunst nicht etwas so armes und dürftiges, dass eines Menschen Leben sie erschöpfen könnte. Und ihr Preis ist kein Los, das nur allein auf einen Auserwählten fällt. Ihr Licht zerspaltet sich vielmehr in 1000 Strahlen, deren Widerschein auf mannigfache Weise von den großen Künstlern, die der Himmel auf die Welt gesetzt hat, in unser entzücktes Auge zurückgeworfen wird. Lo tengo con manchas de café, este libro ha salido muchísimo, lo llevo por todas partes, de verdad me parece un texto súper bonito, precioso. Pero bueno, sí que es verdad que este texto es un poquillo difícil de catalogar y otro texto también bastante difícil de catalogar es Lutzinde de Schlegel, de Friedrich Schlegel. Además el tío como que escribe igual que piensa de manera súper frenética, y cambia un montón de opiniones, y conforme va escribiendo le van viniendo las ideas, o sea, no es como su hermano Wilhelm, que lo escribe todo como de manera mucho más... O sea, como que el tío reflexiona, piensa, es pausado, tal. Friedrich es más frenético. Es experimental absolutamente. Y además, no solo en forma, sino también en contenido. Es sexualmente súper explícita. Y habla de su vínculo con Dorothea Veit. Que claro, en ese momento sí que había novela erótica, pero la peña publicaba las novelas eróticas de manera anónima, pero no, Friedrich dijo, va, venga, mi nombre. Y la pobre Dorotea fue la que se llevó la peor parte del pastel porque la gente sabía perfectamente que eran ellos de quien estaba hablando. Y además se ponía él, o sea, Friedrich sí que es verdad que se le podían echar muchas cosas en cara, pero el tío abogaba muchísimo por la igualdad entre mujeres y hombres. Además, en este texto, como es tan explícitamente sexual, cuenta muchas cosas y también se pone a sí mismo como el pasivo, digamos, en el ámbito sexual. Y llamó eso muchísimo la atención y claro, la gente señalaba un montonazo a Dorotea, porque tampoco estaban casados, se casaron más tarde. Así que sí que es verdad que en este momento fue una locura. Y claro, o sea, a todo esto Dorotea se divorció, que fue un momento en el que ella dijo que pudo por fin experienciar lo que era el Ich Fichteano. Fue un momento súper
increíble para ella, pero claro, no tenía dónde estar, no tenía con quién estar, y encima Schlegel, o sea, Friedrich, no tenía un chavo, porque no tenía un chavo nunca. Se fueron a la casa de los Schlegel, de Caroline y de August Wilhelm, que Caroline le abrió las puertas de su casa, le preparó una habitación a ella y a su hijo, y le dio cobijo y le dio donde estar. Retened este dato porque luego es una víbora. No me gusta nada Dorotea. El 5 de octubre de 1789 llega a Jena un jovencísimo Schelling, creo que tenía 24 años o por ahí rondaba, para dar clase de filosofía en la Universidad de Jena. Él llega de la Tübinger Stift, donde estuvo compartiendo cuarto con Hegel y con mi queridísimo Hölderlin, y va a dar clases ya en la Universidad de Jena. O sea, el tío era un cerebro gordísimo, y tan gordo era ese cerebro que a Caroline le encantó y estaba que no cagaba con él. Estaba que no cagaba con él y se habían enamorado, realmente se enamoraron los dos. Pero bueno, volvamos un momentito a solo la figura de Schelling. Schelling bebe mucho del Ich Fichteano, pero él le mete además el tema de la naturaleza. Os voy a leer por aquí una cita que he sacado, o que he encontrado en este libro, que es una absoluta maravilla, sobre su filosofía. Como formamos parte de la naturaleza, una obra de arte producida por nosotros es en realidad un reflejo de la naturaleza. Una obra de arte, un cuadro, una escultura, un poema, era, pues, la expresión de la unión entre el ser y la naturaleza. O sea, esto para Schelling es una Naturphilosophie, es una conexión absoluta entera, digamos, del ser humano con la naturaleza. Todo lo que un artista producía lo creaba la naturaleza a través de él. La naturaleza, el producto inconsciente del yo, y el consciente se unían en la creación artística. El arte era, por tanto, esencial para dar un sentido al mundo, afirmaba Schelling. Ni el pensamiento racional ni los instrumentos científicos más precisos tenían la clave para entenderlo. El arte era la representación finita o concreta de lo infinito. Ir a dar un paseo, digamos, o ir a adentrarse en la naturaleza, a conocer esa naturaleza, era una manera de hacer introspección, y eso implicaba también conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, el viaje hacia el exterior de la naturaleza era un viaje hacia el interior. Es entonces cuando los románticos empiezan a querer descubrirse a ellos mismos en la naturaleza. Y esto lo vemos también incluso en la pintura. O sea, si pensamos en los cuadros de Caspar David Friedrich, es absolutamente esto, es la naturaleza en el centro de todo, y el ser humano, o sea, y la persona, además de dada la vuelta, porque tampoco importa tanto, la está contemplando, la está admirando, está haciendo introspección a través de ella. Y de ahí dirá más tarde: Der Maler soll nicht bloß malen, was vor sich sieht, sondern was in sich sieht. La Naturphilosophie de Schelling fue una revolución absoluta para los románticos. La gente se agolpaba en las clases de Schelling para escucharle hablar, y estaba la gente fascinada, lloraba en sus clases. Normal, yo también habría llorado. Una última obra de la que me gustaría hablar es Las Vigilias de Bonaventura. He visto en diferentes manuales que algunos la ponen que cae del lado del romanticismo de Jena, otros ponen que cae del romanticismo de Heidelberg. Voy a usarla como obra veleta, y con esto terminaré, digamos, lo que es la producción de los jóvenes románticos. Pero digamos que esta aúna ya todas estas ideas que he estado explicando durante este vídeo. Me parece un texto súper interesante, además lleno de puntos cómicos, de puntos irónicos, reflexiones filosóficas. Es de Klingemann, por cierto, no se sabía de quién era, porque se publicó de manera anónima, y más tarde se vio que era efectivamente de Klingemann. Es un sereno que va paseando por la noche y nos va contando durante cada noche qué es lo que ve. Y hay un poeta en concreto que está escribiendo por la noche y se vuelve loco, y está loco el poeta, y se fija muchísimo en él, ¿no? O sea, es ya todo este ambiente de la noche, todo el ambiente también con un toque onírico, porque lo onírico también tiene una importancia súper presente, digamos, en el círculo de Jena. O sea, la flor azul del Heinrich von Ofterdingen, él solo la ve en los sueños, y es también en los sueños otra manera en la que uno se puede explorar a sí mismo. O sea, como que el subconsciente, ellos ya lo ponen ahí como importante, no fue Freud, fueron ellos. Cada vigilia tiene además un título tipo La muerte del libre pensador, La aparición del diablo, Los hermanos, El juicio final,
tiene eso, como un toque religioso. Esas son en principio las obras que me parecían importantes de recalcar. Evidentemente se escribió más, Novalis escribió muchísimo, escribieron sobre todo poemas, escribieron fragmentos en su revista del Ateneo, y todo lo que bien empieza no siempre bien acaba, y este es un caso de los que no acaban muy bien. Todo empezó en el invierno de 1800, que fue súper frío y no podían salir de casa, en plan estaban todos en la casa metidos. Y claro, o sea, está muy bien vivir con tus colegas, pero sí que es verdad que a veces la convivencia hace el roce, y encima cuando eran 6 personas en esa casa metidas. Así que sí que es verdad que empezaron a tener ciertos roces. Schelling y Caroline ya no se cortaban un pelo para ligar entre ellos y lo hacían a plena vista. Dorothea von Weid le decía a August Wilhelm que si eres un calzonazo, sí metía muchísima mierda, pero muchísima mierda, de Caroline. Además en sus cartas a la imagen la ponía de vuelta para atrás. A una tía que te ha abierto las puertas de su casa cuando no tenías dónde caerte. Pero todo se pone un poquito peor, bastante peor, cuando Caroline cae enferma y todos se vuelcan en cuidarla. Y ven que no mejora, y que lo mejor es que se vaya a una ciudad balneario. No me acuerdo cuál era, porque la de Karlstad era la de Goethe, a la que iba él, pero no me acuerdo cuál fue la que se va Caroline. Está en el sur, está cerca de Bamberg, y la cosa es que se fue ahí con su hija Auguste y con Schelling, no con August Wilhelm. Y ven que ella al final acaba mejorando, pero Auguste no. Auguste es quien cae enferma al final de tanto cuidar a su madre, y después de haberla estado intentando curar, tratar, al final acaba falleciendo de disentería. Y con esto se le cae el mundo entero a Caroline, que es, o sea, su hija lo era todo para ella, es quien la estuvo acompañando desde que estuvo encarcelada a lo largo de todo, o sea, siempre estuvo con ella y de repente la pierde. Y era un cascarón vacío, la pobre. Además ella misma lo decía, que lo había perdido todo con ella. Y también fue un golpe súper fuerte en general para el círculo romántico. O sea, August Wilhelm la había querido, o sea, era su hijastra, pero la había querido como una hija. Fue una barbaridad. Friedrich también le daba clases de griego, de latín, de todo. Era parte ya del círculo, estaba con ellos. Y en eso Dorothea, bueno, y Schelling cayó también en depresión porque sentía que no había llamado al médico lo suficientemente pronto. Estaba fatal, se volvió a Jena el solito, a seguir dando clases, y se sentía eso, profundamente solo y profundamente deprimido con el peso de la culpa, que echaba de menos a Caroline. Horrible. Y en esto Dorothea va y te empieza a decir que si es su culpa, que si es que fue la culpa de ellos dos que no llamaron al médico, que había sido todo culpa de Caroline porque le había causado una cantidad con esa madre, problemas mentales, no sé qué, una barbaridad, y que era un numerito, que realmente cuando lloraba por la muerte de su hija, que no lloraba de verdad, que era por llamar la atención. No sé, me pareció una locura. A mí no me gusta nada esa tía, me parece una víbora, o sea, en este canal, Caroline Böhmer Schlegel Schelling es una institución. Yo la quiero, yo la adoro. Eso no se hace, tío, eso no se hace. En todo esto, Tieck se fue a Berlín. ¿Quién más se fue a Berlín? Fichte se fue a Berlín. Los Schlegel tenían cada uno además sus rollos aparte. August Wilhelm Schlegel se fue a Suiza, se fue también a Berlín. Estuvo el tío viajando un montón, escribiendo. Y Friedrich y Dorothea se fueron a París pensando que pues podrían triunfar llevando las obras del romanticismo alemán y las ideas del romanticismo alemán. No se comieron un chavo. Y Schelling y Caroline acabaron juntos en Múnich, dando, pues porque ahí le habían ofrecido un puesto súper bueno de profesor, pero eso, que cada uno acabó, digamos, pues un poco por ahí. De alguna manera siguieron manteniendo el contacto, los hermanos se habían peleado por movidas internas que es un poco largo. O sea,
Lo estoy resumiendo todo de una manera súper esquemática. La cosa es que recordemos que estamos en un contexto de guerra y está Napoleón dando por culo en Europa. Los franceses se estaban acercando cada vez más y más y más a Jena. Y estaba ahí el pobre Hegel terminando su fenomenología del espíritu como podía antes de que llegasen los franceses a quemarle el escrito. Y finalmente, el otoño de 1806, los franceses acabaron llegando a Jena. De hecho, fue ahí cuando Hegel vio a Napoleón y se quedó como... Se cargaron la ciudad entera, la quemaron, la arrasaron. La casa de los Schlegel al principio fue donde estuvo el médico Stark, el mismo que había operado a Sophie von Kuhn, la prometida de Novalis, pues encargándose de los que llegaban con amputaciones, con tal, era todo un Cristo. Y al final esa casa acabó ardiendo. No acabó tan bien como me habría gustado esta historia. Es un poco culebrón, y espero no haberme ido mucho por el tema del culebrón y haber hablado bien de qué fue lo que pasó, las ideas, algunas obras. La verdad que fue un final bastante triste. Yo por lo menos cuando lo estuve leyendo estaba con lágrimas en los ojos porque después de todo lo que había pasado, todo lo que habían hecho, ver que esta casa quedaba reducida a cenizas y que acababan cada uno por su parte, pues bueno, no sé, ya les había cogido un cariño enorme y de hecho, o sea, Novalis, estoy literalmente enamorada de Novalis, o sea, siento cosas en el pecho cuando pienso en Novalis y cuando leo a Novalis. Retadme a no enamorarme de un chico joven, guapo, alemán con el pelo largo y mucha sensibilidad para la literatura y para lo sublime y la belleza. Pierdo, porque me enamoro de Novalis y de Hölderlin. Que si os interesa, por cierto, lo que pasó, os recomiendo un montón este libro, Magníficos Rebeldes, de Andrea Wulf. Es una reconstrucción súper fiel de lo que pasó en el romanticismo y de hecho muchas de las cosas que os he ido contando las he sacado de este libro, así que si queréis eso, conocer de primera mano y seguir de primera mano todo lo que estuvo pasando, las cartas, todo, es magnífico, es maravilloso, ha sido absolutamente emocionante, lo he terminado con lágrimas. Y además, mirad, a la mitad del libro, ¡pum!, hay imágenes de Jena, de los personajes. Mirad, aquí está Goethe, ahí está Fichte y aquí está Schiller. Qué locura, qué locura, qué locura. Aquí los Humboldt. Y mirad, bueno, os pondré fotos de Caroline, pero es que miradla, qué guapa. Qué guapa. Es la mejor. Ya me diréis si os ha gustado. Yo espero que sí, que os haya gustado mucho este vídeo. A mí por lo menos me ha encantado hacerlo. Me he volcado muchísimo. Y sobre todo me emociona un montón este tema, el romanticismo alemán, sobre todo el círculo de Jena. Siento muchas cosas. Tenía pensado hacer una serie de 3 vídeos de los romanticismos alemanes y otro de la escuela de poetas suavos. Ya me diréis qué os parece, si os ha gustado o no. Espero que os haya gustado muchísimo. Me encantaría hacer otro de las románticas alemanas porque fueron súper importantes las mujeres en Jena. En Jena, en Heidelberg y en Berlín y siempre, y todas, y las mejores. Pero eso, que es... No se habla tanto de ellas, pero que aún así tuvieron un papel súper importante. Total, que me voy a callar ya, que seguro que esto me está quedando muy largo. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda o algo no ha quedado muy claro de todo lo que he estado diciendo, porque he dicho muchas cosas, ponedmelo en comentarios, que muchísimas gracias por haber visto hasta aquí. Y ya me diréis qué os parece. Espero que hayáis podido aprender algo nuevo con todo esto. Y un besito.